El título de el mensaje es la iglesia de Pérgamo. Hemos estado mirando desde el capítulo 2 la iglesia de Éfeso y hemos aprendido bastante acerca de la iglesia de Éfeso. Y también tenemos estudios los días miércoles, estamos estudiando el libro de Efesios y de esa manera estamos siendo enriquecidos a través de su palabra en poder conocer cómo debe de ser nuestro andar, cómo debemos de conducirnos, cómo aferrarnos a la verdad de Cristo, cómo ser buenos en modelar a nuestros hijos en nuestra casa, en nuestro trabajo y sobre todo no seguir la corriente de los que practican la maldad. Es necesario seguirnos preparando, estar preparados. Estudiamos la iglesia de Éfeso, estudiamos la iglesia de Esmirna y fue interesante ver cómo la manera en que nosotros miramos las cosas y sobre todo las cosas materiales no es la misma manera en cómo Dios las mira. Por ejemplo, ¿cómo está nuestra relación con Dios en esta mañana? ¿Es pobre o es rica? ¿Cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestra lectura, nuestra devoción? ¿Es pobre o es rica? ¿Cómo está nuestra santidad en esta mañana? ¿Eres pobre o eres rico? Dios no mira las cosas materiales como riqueza, sino lo más valioso y preciado que podemos hacer es conectarnos con el Creador. ¿Y cómo nos conectamos? A través de la oración y a través de su palabra, a través de la obediencia. El obedecer es vital para realmente considerarnos personas privilegiadas y que hemos encontrado riquezas en los cielos. Las cosas materiales más necesarias simplemente es el vestido y la comida. ¿Y qué fue lo que Cristo prometió? Que nunca vamos a padecer ni por comida ni por vestido. Eso es una promesa. Dios nos prometió que nunca nos quedaríamos sin vestido y sin comer. Lo demás, hermanos, busquemos las cosas, las riquezas del cielo, la cual no se echan a perder ni expiran. Y esas las encontramos en la palabra de Dios. Y nos lleva al tercer mensaje de las iglesias del Apocalipsis. Y esta es la iglesia de Pérgamo. En esta porción, capítulo 2, versículos 12 al 17, vamos a encontrar 3 puntos. El Hijo del Altísimo describe a la iglesia de Pérgamo, versículo 12, la descripción de la iglesia. Versículos 13 al 16, la evaluación, ese es nuestro segundo punto. Nuestro tercer punto, encontramos una promesa en el versículo 17. Ahí tenemos todo el cuadro, todo el panorama. El título del mensaje, la iglesia de Pérgamo, su descripción, su evaluación y su promesa. A manera de introducción me gustaría que pudiera ver esta imagen en pantalla. Este se llama el toro de Fálaris. Era un instrumento de tortura cuyo nombre se le atribuye a Fálaris, un tirano de Sicilia que murió en el año 554 a.C. Las víctimas eran introducidas en el interior de una estatua de cobre hueca en forma de toro. La estatua se colocaba encima de una lumbre, con lo que la temperatura del interior aumentaba como si fuera un horno. Los gritos de la víctima salían por la boca del toro, haciéndolo parecer que la figura mugía. Se dice también que su diseñador, Perilo, murió al ser introducido en su propia creación por orden de Fálaris, cuando le presentó este instrumento de tortura. Esto es algo por lo que la iglesia en esos tiempos estaba atravesando persecución. Y era una persecución física y sanguinaria. Ahora, la iglesia de hoy en día, es necesario que la iglesia de hoy en día sea la misma iglesia en la cual Jesús edificó, inició. En Mateo 16, capítulo 18 dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni la muerte ni el Hades prevalecerá sobre ella. La iglesia que nosotros debemos ser es una iglesia
que persiga la verdad y que no se contamine con las cosas del mundo, al precio que sea. En el versículo 1 que vamos a leer, en el versículo 12 del primer punto, escuchen lo que dice el mensajero sobre el que está escribiendo el apóstol Juan. Es decir, Jesús le dice a Juan, el que escribió Apocalipsis, le dice: escribe al ángel de la iglesia, escribe al pastor de la iglesia de Pérgamo. Dice: el que tiene espada aguda de 2 filos, dice esto. Noten esos temas que utiliza y que se le atribuyen a Jesús. El que tiene espada aguda de doble filo. Vemos cómo anteriormente en la iglesia de Esmirna se presenta como el primero y el postrero. Y a veces hemos cantado el alfa y el omega y hemos estudiado que Jesús es el principio y el fin. En la iglesia de Éfeso se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ahora Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y desde ahí ya vamos viendo qué tipo de mensaje está tratando de transmitir Jesús a la iglesia de Pérgamo. Es un mensaje duro para la iglesia, una espada de doble filo que entra hasta los huesos y los tuétanos, y es nada más y nada menos que la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada de doble filo, pero es necesaria para que nosotros hagamos cambios, para que no nos mezclemos con la mundanalidad, que no nos mezclemos con lo que de alguna manera u otra nosotros ya fuimos rescatados. Nosotros fuimos rescatados de la oscuridad y de las tinieblas y fuimos rescatados para buenas obras. Hemos sido rescatados de toda la maldad, de toda la perversión. Pero si la iglesia de Pérgamo hace 2000 años se mezcló, si los sacerdotes se mezclaron 300 años después de Cristo, por el emperador Constantino, le puso fin a la persecución sanguinaria que estaba enfrentando la iglesia. Pero también eso ocasionó que la iglesia se mezclara con el gobierno, y era el gobierno romano. Por eso ahora las fiestas cristianas, judías, ahora eran fiestas paganas por parte del gobierno romano. Y poco a poquito empieza a haber una mezcla entre lo que es la iglesia pura, santa y verdadera, con la necedad y la maldad y la perversión de lo que es un gobierno. Por eso en el texto vamos a ver un contraste entre el trono de Satanás. No sé si se acuerda ahorita que lo estuvimos leyendo, mencionó el trono de Satanás y la espada aguda de 2 filos. Note ese contraste, porque lo que este mensaje está tratando de mostrarnos y decirnos es que no debe de haber una mezcla entre lo bueno y lo malo. No debe de haber una mezcla entre lo que es la luz y la oscuridad, entre lo que es puro y santo con lo que está pervertido. No debe de haber una mezcla. Debemos hacer o ser como el agua y el aceite, que por más que bates el agua y el aceite no se pueden mezclar. Esa es la idea de este mensaje, y esa es la idea de podernos animar a través de este mensaje duro que está compartiendo el Hijo de Dios hacia la iglesia de Pérgamo. Ahora, tratemos de comprender un poquito este contexto. La gente que estaba en la iglesia de Pérgamo no quería morir en un toro de Falaris, ni quería ser perseguido, torturado, ni quería ser aventado a las bestias. Había miedo de perder la vida a causa de la fe, a causa de no mezclarse con el gobierno y con las cosas que se hacen. Había un precio que pagar. La gente no quería perder su vida, no quería ser partido por la mitad, ni recibir ningún tipo de tortura. Entonces había miedo. Por eso, cuando encontramos una promesa al final de este mensaje, pero también encontramos que Jesús está tratando de animarnos a que seamos fieles hasta la muerte. ¿Recuerdan el mensaje pasado que le decía a la iglesia de Esmirna? Sé fiel hasta la muerte. Conozco tus tribulaciones y tus persecuciones, pero seamos fieles
hasta la muerte. Y la idea es hacer todo lo necesario para no mezclarnos con las ideas que apuntan hacia la malicia. Esa es la verdad. Y creo que muchos de nosotros hemos recibido desprecio, por ejemplo, en el trabajo, porque nosotros tratamos o debemos de vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Pero vamos al trabajo y en el trabajo hay otro ambiente. Hay un ambiente en donde hablan tal vez mal de algunas personas, en donde hay mucho chisme, en donde cuentan cosas en doble sentido y uno recibe desprecio por no participar de eso. O tal vez cuando hay una reunión familiar y no te sientes bienvenido porque a lo mejor tú ya no tomas, tú ya no fumas. Y sientes un desprecio en tu vecindario porque no celebras como lo hacen todos los demás. Pero yo quiero decirte una cosa, te felicito. El Señor te dice, muy bien, porque realmente lo que Dios quiere de nosotros es que le pertenezcamos a Él y le sirvamos a Él en todo sentido y que no nos mezclemos con las cosas del mundo. Es difícil ser rechazado. Nadie quiere ser rechazado ni despreciado y mucho menos sentirse que no es amado. Y mire, tenemos que ir a trabajar y tenemos que estar con la familia, pero a veces la familia y el trabajo no comparten la misma fe de nosotros y sentimos rechazo. Pero eso está bien. Pero si es otro escenario en donde tú no recibes rechazo, en donde tú estás conectando con lo que se está haciendo en el trabajo, es decir, participas de los chistes en doble sentido, participas de acusar a alguien de una forma injusta, te amoldas a lo que está haciendo la familia, haces cosas indebidas, entonces te estás mezclando. Es lo que el texto nos está tratando de decir. 3 escenarios. 1, no nos mezclamos para nada. 2, nos mezclamos en todo. Y 3, a veces nos podemos mezclar un poco, pero nos sentimos mal. O sea, hay convicción dentro de nosotros. No estamos tranquilos por haber sido permisivos. En cualquiera de estos 3 escenarios hay una esperanza. Hay una oportunidad. Si tú estás escuchando este mensaje en cualquiera de los 3 escenarios, porque ahí entramos todos, hay esperanza y hay oportunidad. Tanto el que lo está haciendo muy bien, que continúe así, continúe fortaleciéndose. El que a veces es permisivo y después se siente mal, esta palabra te va a animar y te va a ayudar a continuar así. Pero si tú estás completamente del otro lado, ruégale a Dios por gracia y por misericordia, porque el texto está diciendo que Dios conoce nuestras obras, pero también dice, sé dónde está el trono de Satanás, entre ustedes. Ahora, todos cuando nacemos así, nacimos caídos con nuestra naturaleza pecaminosa, condenados y destinados a vivir una vida separada para Dios. Todos, todo el que nace en pecado y nace separado para siempre de Dios. Es decir, todos necesitamos salvación. Todos necesitamos nacer de nuevo. Y es por eso que si no estás seguro de que has nacido de nuevo, ruégale y suplícale a Dios que te haga nacer de nuevo. En el transcurso de este mensaje, al final del mensaje, o cuando tú lo desees, pero hazlo. Ruégale al Señor por gracia y misericordia. Y hablando del escenario en donde estamos tratando de lidiar con el no mezclarnos con las cosas del mundo. Qué difícil es porque tenemos que estar en el mundo. Tenemos que ir a trabajar y tenemos que lidiar con todo pensamiento y con toda filosofía. Tenemos que vivir en un vecindario en donde hay muchos tipos de fe y muchas ideologías. Estamos en el mundo, pero debemos de ser la sal y la luz de este mundo. Y ahí es donde hace una gran diferencia. Y también, les voy a ser sincero, Dios espera de nosotros y Cristo viene por una iglesia sin mancha.
Así debemos de guardarnos sin mancha. Pero en algún momento nos vamos a ensuciar o nos vamos a manchar. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Pero en la medida en que nosotros vamos conociendo de su palabra, de Dios y de su santidad, nos vamos manchando menos. ¿Sí? O sea, vamos corrigiendo nuestra manera de hablar, vamos corrigiendo nuestra manera de ver, vamos corrigiendo nuestra manera de escuchar, de palpar, de una manera progresiva. Y eso es bueno, de eso se trata. Es decir, a veces nos vamos a manchar, pero es 1 Juan 1:9, confesarnos, como dice la Escritura, y si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo para lavarte y sanarte de todas tus maldades. Y es así como nosotros vamos creciendo, porque Jesús viene por una iglesia sin mancha. Y así es como nos vamos conduciendo. ¿Y por qué es importante esto? Porque si en algún momento vas a cometer un error, voy a cometer un error, le vamos a fallar a Dios. Es más, esta mañana le fallamos a Dios. Pero eso no debe ser motivo por el cual debemos alejarnos, ni debemos de olvidarnos de lo que Dios está haciendo con nosotros. Sino lo contrario, debemos de ser sabios y ver a lo que estamos enfrentando y lo que estamos luchando. Vean, por ejemplo, lo que tienen que lidiar los jóvenes en las escuelas también. El rechazo por ser cristianos, el rechazo, el bullying por leer su Biblia, el rechazo, el desprecio y el bullying por no participar en chistes de doble sentido, en malas palabras, en usar sustancias químicas, tóxicas, drogas para su cuerpo. Es tremendo lo que ellos están pasando. Y que encima de eso, ellos deben de levantar la bandera de Cristo. Es difícil, pero es necesario que nosotros como familia podamos estar más unidos y podamos vivir el uno para el otro. Me encanta cómo lo explica el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 42, en donde la primera comunidad de creyentes estaban juntos y compartían todo juntos, compartían sus bienes, compartían la comida, compartían todo su ser y todos los días se reunían por el templo y por las casas, estaban juntos en todo momento. ¿Y saben qué? Esa es la única manera de poder sobrevivir a un mundo tan caído y tan malvado. Que crezca la coinonía entre nosotros, que crezca la armonía entre nosotros. Sí, va a haber rechazo en el trabajo, va a haber desprecio en la familia de sangre, pero ahora como familia en Cristo, si pudiéramos crecer más juntos y si pudiéramos interactuar y pasar más tiempo juntos, si en vez de concentrarnos en fiestas de afuera, nos concentráramos en fiestas o las hiciéramos adentro. Es en la manera en que la iglesia de Pérgamo se contaminó, porque se juntó con el gobierno para ya no sufrir más persecución física, ni ser devorados por bestias, ni ser torturados como el toro de Fálaris. Se unió para tener un tiempo de paz, pero perdió completamente su identidad. Pero creo que nosotros debemos de estar unidos en todo momento y poder crecer como familia. Que pueda haber algo más importante en poder celebrar algo aquí adentro que algo allá afuera. Sin olvidar que estamos para hacer luz y sal en este mundo. Si vamos a un supermercado, estamos predicando con el ejemplo y con el don que Dios nos ha dado. Si te ha dado el don de la gracia y de la misericordia, tú le das gracia y misericordia al que está haciendo fila ahí en el mercado. O si te ha dado el don de animar, de abrazar a las personas, usa ese don a donde sea que nosotros vayamos, a la gasolinera, al mercado, nosotros vamos llevando el mensaje. Si tenemos el don de dar, nos gusta ayudar, y si miramos a alguien con necesidad en la calle, le compramos comida, ahí estamos llevando el mensaje hacia afuera.
Eso lo entendemos muy bien. Pero donde ocupamos crecer es hacia nosotros como familia de Cristo. Crecernos a nosotros los unos con nosotros. ¿Para qué? Para no mezclarnos en el gobierno. Esa es la idea. Sé que hay que ir a la escuela secular, pero inmediatamente termine el compromiso secular, correr aquí, a la familia, en donde hemos sido colocados. Y lo mismo en nuestros trabajos. Tenemos que ir a buscar el sustento, pero inmediatamente salgamos de ese sustento, correr aquí, a la familia, en Cristo y espiritual, y crecer, y juntos sobrellevar la carga de los unos sobre los otros, y juntos orar por las enfermedades, y juntos orar para estar firmes. Yo no sé qué tengamos que hacer o lo que sea necesario hacer con tal de no mezclarnos. ¿Por qué? Porque el mundo está siendo dominado por Satanás con permiso de Dios. Véanlo en el texto 13. El trono de Satanás estaba haciendo mención a que ahí estaba entre ellos, inclusive dentro de la iglesia, hermanos. Ahora, el trono de Satanás no es algo físico. El trono de Satanás es una influencia espiritual. El único que puede tener un trono físico y que está sentado ahí es Dios. Lo leímos en Apocalipsis 4. Él sí está sentado en su trono físico y tiene querubines, ángeles poderosos que le sirven, mensajeros. Y Satanás no es tan poderoso para estar sentado en un trono y no hacer nada y nada más estar mandando para allá. En el libro de Job vemos que Dios le preguntaba de dónde viene, de andar en toda la tierra. ¿Y qué andabas haciendo en toda la tierra? Pues buscando a quien devorar. Es una influencia espiritual a lo que se refiere con el trono de Satanás. Y esa es la influencia espiritual que a veces nosotros no estamos viendo. No la vemos. Nos come la rutina, nos come el trabajo, nos come las cosas que tenemos que hacer. Y no crecemos de adentro hacia afuera. O sea, damos la oportunidad de poder hacer una familia aquí, crecer y caminar juntos. Por eso nos mezclamos, pero la meta es ser como el agua y el aceite. Estamos en el mundo y no podemos evitarlo, pero por más que lo agites y lo batas, el agua y el aceite no se puede mezclar. ¿Ven? Entonces estamos viendo la descripción. Cristo conoce las obras de tu iglesia, le está diciendo a Pérgamo. Digo, sé dónde está el trono de Satanás. Dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí hace mención de un siervo que hasta le dice mi testigo fiel, llamado Antipas. Posiblemente fue uno de las víctimas que introducieron en el toro de Falaris. Era un instrumento de tortura que estaba muy de moda, muy contemporáneo, y el hecho de que haga mención la palabra de Dios de un hombre es que debió haber pagado un precio muy alto. Todos vamos a pagar un precio muy alto, pero hay de precios a precios. Y creo que el hecho de que Antipas haya sido uno de los que hizo todo lo posible por no mezclarse con el gobierno ni con las cosas del mundo, perdió su vida de una manera muy cruel, muy sanguinaria y muy drástica. Y por eso el Señor lo exalta y le dicen, miren, mi testigo fiel como Antipas, así quiero que sea la iglesia, que esté dispuesta a todo por mí. En el versículo 14 encontramos la evaluación, y eso nos lleva al segundo punto. La evaluación dice, conozco tus buenas obras, es un elogio que le está dando a la iglesia, pero... Y ya cuando vemos un pero, es una queja de parte de Dios. Tengo unas poquitas cosas en contra de ti, dice el texto. Tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac
a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, y a la cual yo aborrezco. Ahora, con esto que estamos viendo aquí, realmente en la iglesia de Pérgamo eran muy poquitos los que habían nacido de nuevo, eran muy poquitos los creyentes. O sea, la mayoría estaban ahí, y cuando estaban ahí se hacían pasar por cristianos, pero una vez saliendo de la iglesia ya no vivían como cristianos. Y era la mayoría. Por eso el texto menciona que dice que conozco tus obras, y dice, pero a pesar de que te conduces con fe y no has negado mi nombre, estás muerto, espiritualmente hablando. ¿Y qué significa eso? Eso significa que en la iglesia somos uno y afuera somos otro. Acuérdense que el que tiene la espada aguda de 2 filos es un mensaje duro. Somos una persona en la iglesia y cuando salimos somos otra persona. No debemos ser la misma persona que estamos aquí, la misma persona afuera. ¿Y por qué no lo somos? Porque nos contaminamos y nos mezclamos. Esa es la verdad. Es fácil mezclarse, es fácil contaminarse, porque ahí estamos. Que inclusive los que no se contaminan y se mezclan, se manchan de vez en cuando. Es serio el mensaje. La queja que trae el mensajero es que había tanta gente que vivía una doble cara y doble personalidad que permitían cualquier tipo de pecado. Y ojo con eso, si queremos bendición, no podemos ser permisivos con el pecado. No lo podemos ser. Debemos de corregir el pecado. Y ahí el problema, y más a nosotros como hispanos, no nos gusta que nos corrijan. Como hispanos no nos gusta que nos digan nada. Si algo hacemos mal como hispanos, no nos gusta que nos confronten, mucho menos que nos disciplinen, no nos gusta. Pero debemos ser corregidos. ¿Quieren bendición? ¿Quieren realmente ser algo grande, alcanzar esta comunidad? ¿Quieres ver a tus hijos realmente ser exitosos, pero sobre todo alcanzar el propósito de Dios? No debemos de ser permisivos con el pecado, debemos de corregirlo, al precio que sea. Si hombres estuvieron dispuestos a morir para no ser permisivos, hermanos, el precio que tenemos que pagar ahorita no se compara con el de los mártires. A nosotros no nos va a tocar ser echados a las bestias, ni a nuestros pequeños hijos, ni a los bebés devorados por los leones. No nos va a tocar pasar por eso. Entonces, ¿qué es lo menos que podemos hacer? Dejar que nos corrijan, ser corregidos y pedirle sabiduría al Señor para corregir y ser corregidos. Queremos bendición, hay que corregir. Y no nomás en la iglesia, hay que corregir en casa. Hay que corregir ahí en el trabajo. Si tienes un cargo importante, corrige. No seamos permisivos si queremos bendición. Tengo algunos textos que quiero leer rápidamente porque quiero que realmente que estemos convencidos de que no debemos de mezclarnos. Y si es necesario estar aquí todo el tiempo, lo tenemos que hacer. Era lo que hacía la iglesia primitiva. Se reunían todos los días por el templo y por las casas. El precio que sea, para no mezclarnos y que la iglesia no se mezcle con las cosas del mundo. Por eso traigo aquí algunos versículos que sé que te van a animar para que podamos hacer frente a este gran reto, a este gran desafío. Juan 15:19. Juan 15:19 dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Una vez más, si estás siendo despreciado por tu familia de sangre, en tu trabajo,
por tu fe, porque lees la Biblia, porque eres cristiano, porque te dicen aleluya, felicidades, te felicito. Te felicito que el mundo te aborrezca. ¿Por qué? Porque entonces sabrás que has nacido de nuevo. No eres de este mundo. Tu ciudadanía no está en este mundo. Tú no perteneces ya a este mundo. Pertenecías a este mundo caído, perverso, lleno de maldad, pero has sido rescatado. Felicidades si estás siendo discriminado. Si hay bullying en las escuelas por ser cristiano, felicidades. Has nacido de nuevo. Pero, ¿qué con todo lo contrario? Mira, Santiago 4:4 dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El que tiene la espada de dos filos y que penetra hasta los huesos y los tuétanos, el que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En esta primera carta de Juan es el mismo que escribió Apocalipsis. Y es interesante que en esa misma primera carta de Juan hace mención acerca del anticristo. Pero no es el anticristo que se va a levantar en el periodo de la tribulación o de la gran tribulación, sino que dice que hay algunas personas que tienen ya el espíritu del anticristo. Y él hace mención en que salieron de nosotros para que vean que no eran de nosotros. Y los que aman al mundo y andan conforme al mundo son los que tienen espíritu de anticristo. Y usted lo puede leer en 1 de Juan 2:16 en adelante, y en su Biblia hace mención acerca del espíritu del anticristo. Vean qué serio es el mensaje de no mezclarnos con el mundo, porque Juan les llamaba espíritus del anticristo. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. En Jeremías 6:13 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. En pocas palabras, todos somos potencialmente a hacer lo malo. O sea, todos sin la intervención del Espíritu Santo tenemos la potencial de ser lo más malo, de lo malo, de lo malo. O sea, tú puedes mirar a alguien allá afuera que aparenta ser alguien verdadero, alguien tranquilo, con ética, que no muestra maldad, que no habla maldad. Pues esa persona buena que usted puede ver y observar, esa persona tiene el potencial de ser lo más malo que se puede imaginar. Es lo que está diciendo el texto de Jeremías. Por eso desde el chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. O sea, nadie se escapa de que tenemos que crecer en santidad, de que dependemos de Dios y de que debemos de esforzarnos por ser mejores. Nadie se salva. O sea, nadie está exento a que no necesite una corrección. Todos necesitamos corrección. Todos necesitamos disciplina. Todos necesitamos de estas palabras de Dios. Todos necesitamos hacer cambios. Todos necesitamos mejorar la manera en que vemos las cosas. Todos necesitamos mejorar nuestra manera de hablar. Hablamos a veces grosero.
A veces hablamos con malas intenciones. Nuestra mente maquina cosas malas, cosas engañadoras. Eso es con lo que lidiamos. Es la influencia espiritual de Satanás. Y esta carnita, este cuerpo es aliado a esa influencia espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hice algo malo y no lo quería hacer? Es porque esta carne trae una influencia espiritual aliado a Satanás. Lo único que ha sido redimido en nuestro ser es el espíritu, el alma, que ha sido justificada y tiene salvación. Y el cuerpo todavía está siendo perfeccionado. El cuerpo todavía está en transformación, está en obra de remodelación. El cuerpo aún no ha sido redimido y es el que falla y es el que peca. Por eso todos necesitamos ser corregidos, instruidos, guiados. Hermanos, dejémonos guiar por la palabra de Dios.